mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen chichis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos. Y los changuitos muy flacos son muchamicos. A los sapos zampatos, pucha a los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machado. Y si te lavas muy poco, sos un mapago. Así hablan de mi pago, Sumac Santiago. Hola, buen día, casi buenas tardes, ¿eh? Bueno, ahí vamos con un taller más de quichua, ¿eh? Un taller más de quichua, así que todos los que se quieran enganchar con él y aprender quichua aquí con Sebastián Basualdo y Vitu Barraza, hoy nos van a enseñar los saludos, ¿eh? Los saludos, así que bueno, están todos invitados para compartir este bloque, de lengua quichua, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta ICA Red, un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia, con la voz de Sebastián Basualdo. Imayna tiyankichis, quichua masisni, mana quichua rimaskuna, ¿cómo están? Quichuistas igual que yo, ¿cómo están también los que no hablan quichua, los no quichuistas? Para todos, que tengan un buen día. Guaguitas kunan uyarichis, escuchen ahora, niños, quichuat aprende suish. Vamos a aprender quichua. Y vamos a comenzar con los saludos. Vamos anotando ahí, el que quiere anotar esa elección, en cualquier lugar, en el teléfono, en un papelito, en un cuaderno que tengan por ahí, o de última, en el piso. Si el programa ya comienza y ustedes estaban haciendo otra cosa y no han tenido tiempo de buscar algo para escribir, lo hacen en donde sea. Después lo pasan en limpio. No importa cómo lo escriban, eso es otra cuestión también importante. No importa cómo lo escriban. Lo importante es que aprendan algunas palabras, aprendan a comunicarse, aprendan a pronunciar y también entiendan lo que se dice. Comenzamos con un saludo importante. ¿Por qué es uno de los saludos más importantes? Porque es el saludo que se hace a la mañana, el saludo que uno lo hace apenas se despierta, apenas se levanta, después de lavarnos la cara, después de cepillarnos los dientes, después de peinarnos y demás. Salimos y saludamos. Imayna paqarinki, mamay, por ejemplo, o tatay. Imayna paqarinki, mamay. ¿Cómo has amanecido, madre? Madre mía, o mami. ¿Cómo? Repetimos. Imayna paqarinki, mamay. ¿Cómo has amanecido, madre mía? O imayna paqarinki, tatay. ¿Cómo has amanecido, padre mío, padre o papi? Y si cuando nos levantamos encontramos una, dos, tres, dos o más personas sentadas y queremos saludar a todos juntos, decimos, imayna paqarinkichis tukuy.
¿Cómo? Imaina paqarinkichis tukuy. ¿Cómo han amanecido todos? O también, imaina paqarinkish tukuy. Imaina paqarinkish tukuy. ¿Cómo han amanecido todos? Decir imaina paqarinkish o imaina paqarinkichis es lo mismo. Imaina paqarinkish o imaina paqarinkichis es lo mismo. Por ahí alguna gente mayor vamos a escuchar decir imaina paqarinkichis porque son mayores y antes algunas palabritas sonaban distinto, algunas palabritas eran un poco más largas y ahora es como que se habla un poco más apocopando las palabras, pero significa lo mismo. Están queriendo decir lo mismo cuando dicen imaina paqarinkichis o imaina paqarinkish. Es lo mismo. Y después hay otro saludo que es importante también, porque este saludo ya va dependiendo del día también, porque digamos, o sea, el saludo exclusivamente de la mañana es el imaina paqarinki. Ya cuando la mañana va asomando y el sol allá cerca del mediodía quema un poco más y se viene la hora de comer, terminamos de comer y quizá vamos a pasear o estamos llegando después de comer o cerca de la tarde, ya el saludo cambia. Entonces decimos, imaina chisianki mamay, por ejemplo. Imaina chisianki mamay, ¿cómo estás pasando el día, madre mía? Mami, ¿cómo estás pasando el día, mami? Imaina chisianki. Y si queremos saludar a 2 o más personas, así en grupo, vamos a imaginar que llegamos después de comer a nuestra casa y es obligación saludar. Allá por la tarde llegamos y decimos, imaina chisiankichis tukuy, o imaina chisiankis tukuy, imaina chisiankichis tukuy, o imaina chisiankis tukuy. ¿Cómo están pasando el día todos? ¿Qué era lo que significaba? ¿Cómo están pasando el día todos? Por eso es que decimos, imaina chisiankichis tukuy, o imaina chisiankis tukuy. Y las posibles respuestas pueden ser las siguientes. Para los 2 saludos, para el de la mañana como para el del mediodía. Sumahyata. ¿Cómo? Sumahyata. Lindo nomás. Lindo nomás. O también podemos decir, nos pueden decir si saludamos, ayiyata. Ayiyata. Bien nomás. O ancha suma, muy lindo. Ancha suma, que significa muy lindo. Y si por ahí están pasando un día más o menos, van a decir China, China. ¿Cómo? China, China, que significa más o menos, más o menos. China, China. Y si han tenido quizás un día malo, un día triste, pueden decir Sahrayata, Sahrayata. Vamos de nuevo. Sahrayata. Fiero nomás.
ancha Sahara. Ancha Sahara. Muy feo. Vamos ahora a un pequeñito corte y volvemos para el repaso y el saludo final. Ahí estamos volviendo. Y bueno, vamos a hacer el repaso, ¿no? El repaso de los saludos. Así que vamos de vuelta. Imaina pakarinki mamay. Imaina pakarinki mamay. ¿Cómo has amanecido, madre mía, mami? O imaina pakarinki tatay. ¿Cómo has amanecido, padre, padre mío, papi? Y si saludamos a dos o más personas, en conjunto decimos Imaina pakarinkichis tukuy. Imaina pakarinkichis tukuy. ¿Cómo han amanecido todos? También recordemos que algunos dicen Imaina pakarinkish tukuy. Imaina pakarinkish tukuy. ¿Cómo han amanecido todos? Que es lo mismo. Es lo mismo. Después está el saludo después del mediodía, que es el Imaina chisianki mamay. Imaina chisianki mamay. ¿Cómo estás pasando el día, madre mía? Mami. O también tatay. Imaina chisianki tatay. ¿Cómo estás pasando el día, padre? Y si queremos saludar a dos o más personas en conjunto, decimos Imaina chisiankichis tukuy. Imaina chisiankichis tukuy. ¿Cómo están pasando el día todos? ¿Cómo están pasando el día todos? Recuerden que también hay dos formas y que podemos decir también Imaina chisiankish tukuy. Imaina chisiankish tukuy. ¿Cómo están pasando el día todos? Y las posibles respuestas. Ayiyata. Bien nomás. Ayiyata. O podemos decir Sumahyata. Lindo nomás. Sumahyata. O podemos decir Chayna, Chayna. Más o menos. Chayna, Chayna. O también Sahrayata. Fiero nomás, feo nomás. Sahrayata. O también decir ancha Sahara. Muy feo. De más feo. O mal, o muy mal. Ancha Sahara. Y ahora, ya a la noche, antes de ir a acostarnos a dormir, existe un saludo también, un deseo de que duerma bien, de que se despierte mañana bien, de que amanezca bien. Entonces, podemos decir, por ejemplo, Sumaq paqarisqayki kachun mamay. Sumaq paqarisqayki kachun mamay. Madre, deseo que amanezcas de lo lindo. No más.
Deseo que amanezcas de lo lindo nomás, mami. O Ajit paqarisqayki kachun, mamay. O tatay. Vamos a probar con tatay. Ajit paqarisqayki kachun, tatay. Ajit paqarisqayki kachun, tatay. Papi, ojalá que amanezcas bien. Vamos de nuevo. Ajit paqarisqayki kachun, tatay. Ojalá que amanezcas bien. Deseo que amanezcas bien, papi. Y si queremos saludar en conjunto, decimos lo mismo. O sumaj o ajit. Sumaj paqarisqaykichis kachun, tukuy. Vamos de vuelta. Sumaj paqarisqaykichis kachun, tukuy. O ajit paqarisqaykichis kachun, tukuy. Ajit paqarisqaykichis kachun, tukuy. Ojalá que amanezcan todos bien. Deseo que todos amanezcan bien. O amanezcan de lo lindo nomás. Eso es el saludo antes de irnos a acostar, antes de irnos a dormir. Y con esto nosotros también nos estamos yendo hasta que nos volvamos a encontrar. Entonces decimos Tinkunachisqayku kaman kachun. Tinkunachisqayku kaman kachun. Hasta que nos volvamos a encontrar o hasta el próximo encuentro. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, el taller de Sebastián Basualdo con los saludos de encuentro. Y ahora tenemos a Vitu Barraza, ¿no? Que bueno, también nos va a enseñar algo del quichua nuestro, de nuestra lengua. También saludos. Vamos a aprender los saludos de encuentro en lengua quichua. Preguntas en singular. Imaina purinki, ¿cómo andás? ¿Cómo anda? Imaina paqarinki, ¿cómo has amanecido? Imaina chisianki, ¿cómo has pasado el día? Imaina risunki, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Imaina causanki, ¿cómo vives? ¿Qué tal vives? En plural. Imaina purinkichis o purinkish, ¿cómo andan? Imaina paqarinkichis o paqarinkish, ¿cómo han amanecido? Imaina chisiankichis o chisiankish, ¿cómo han pasado el día? Imaina risunkichis o risunkish, ¿cómo les va? Imaina causankichis o causankish, ¿cómo viven? Imaina causascankichis o causascankish, ¿cómo saben vivir o cómo suelen vivir? Ahora veamos las respuestas. Allilla o allillata, bien, bien nomás. Chaina, chainaya, así nomás, más o menos. Mana allita o mana allit, no bien. Ancha sumaj, muy bien, bello. Vamos a bailar una chacarera, un gato y Muy bien, ahí estamos, ahí ha terminado la clase de hoy, la clase de hoy, muy linda, ¿no? De la mano de Sebastián Basualdo y el Vitu Barraza. Así que bueno, nos vamos también con este gatito quichuista. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen chichis. Ataspas son las gallinas
y cachi los perros chicos y los changuitos muy flacos son mushamicos. A los sapos, zampatos, cucha los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machado. Y si te lavas muy poco, sos un mapago. Así hablan de mi pago, Sumac Santiago. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Y son bien santiagueños todos los nombres. Agucho, Muchayapalu, Machingo, Cutiyalicu. Y si ven que sos metido, sos un chatico. Nos enseñó Don Sixto a ser quichuistas. Decimos tú y al quemarnos, quichuy si nos hace frío. Decimos misqui si es dulce y mayo al río. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. Muy bien, será hasta el próximo encuentro, de vuelta con nuestra lengua quichua, nuestra lengua ancestral. Así que bueno, muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Así que bueno, ahí vamos, por supuesto.